Sabes, era un lugar absolutamente horrible para trabajar y había estado empeorando durante mucho tiempo. En un lapso de unos 15 años, pasaron por 10 directores ejecutivos diferentes y sus aviones eran conocidos por estar continuamente retrasados. Eran peores que cualquier otra aerolínea del país. Y en casi cualquier métrica que quisieras medir, Continental Airlines en los años 80 y principios de los 90 estaba en el último lugar. Simplemente no podían ser peores. Pero todo eso empezó a cambiar. En febrero de 1994, un hombre llamado Gordon Bethune entró al edificio para su primer día como CEO. Y Gordon cambiaría por completo esa aerolínea, pero lo hizo de una manera no tan normal. Verás, Gordon pudo identificar cuál era el problema de la empresa el primer día que entró a la oficina. Se dio cuenta muy rápidamente de que era un lugar miserable para trabajar. Era un lugar miserable para trabajar porque entre la empresa y sus empleados no había absolutamente ninguna confianza. Los empleados eran tratados casi como criminales, por así decirlo. Gordon se dio cuenta de eso bastante rápido cuando intentó llegar a su oficina por primera vez. Entra al edificio de oficinas y la oficina del CEO está en el piso 20. Y uno pensaría, sabes, simplemente entras al edificio, pasas por la recepción, obtienes tu autorización de seguridad y listo. No, no en este edificio. Tenía que tener una tarjeta especial que le dieron. Esa tarjeta tenía que usarla en el ascensor. Ni siquiera podías presionar el botón para el piso 20 sin la tarjeta especial. Y luego, cuando salías del ascensor en el piso 20, lo primero que te recibía eran literalmente guardias armados. Las únicas personas que tenían llaves especiales para subir allí eran el CEO y los ejecutivos de alto nivel. Gordon se dio cuenta rápidamente de que había un problema de cultura en Continental y se puso a trabajar en ese problema de cultura. En 1994, Continental perdió $600 millones ese año. Bueno, en 1995 obtuvieron una ganancia de 250 millones y en 1994 eran los peores en todo. En 1995 fueron votados como el mejor lugar para trabajar en Estados Unidos en un año. ¿Por qué? Porque Gordon Bethune conocía una verdad muy simple, una verdad que todos los demás CEOs habían pasado por alto. Las personas son importantes. Gordon llegó a esta empresa y comenzó a tratar a sus empleados como si fueran importantes. Los trató como personas y les dio el respeto que merecían. Y adivina qué pasó. Toda la compañía cambió por completo. Entiendes que las personas son importantes y podemos aprender mucho de las personas. Tienes tu Biblia esta mañana, la vas a necesitar. Toma tu Biblia y quiero que vayas a un lugar extraño en tu Biblia, un lugar al que probablemente nunca te han pedido que vayas un domingo por la mañana. Quiero que vayas al principio a la tabla de contenidos. Pensaste que iba a decir Efesios o algo así, pero mira la Biblia, ¿verdad? Te atrapé. Tabla de contenidos. Y quiero que mires específicamente el Antiguo Testamento. ¿Qué ves ahí? Ves un montón de nombres, ¿verdad? Y cada uno de esos nombres era una persona real. Hubo individuos que vivieron e intentaron ser fieles a Dios y de cada una de esas personas podemos aprender. Ahora dirás, Doug, hay un montón de nombres ahí. Sé que no vamos a repasarlos todos hoy, ¿de acuerdo? Pero esta mañana quiero hacer algo un poco diferente. Vamos a elegir 4 nombres de esta lista y vamos a ver a estas personas que vivieron, ya sabes, hace miles de años. Empecé a decir el primer siglo, pero ni siquiera es el primer siglo, eso estaría mal. Vivieron mucho antes del primer siglo, pero vivieron hace miles de años
Y sin embargo, Dios nos ha dado estos libros y ha compartido las vidas de estas personas con nosotros. Y lo ha hecho por una razón, porque hay lecciones y aplicaciones que podemos aprender de cada uno de ellos. Ahora, vamos a empezar. Si tienen sus Biblias, mientras hablo, vayan al libro de Ruth, ¿de acuerdo? Esta mañana ni siquiera voy a poner los versículos en el PowerPoint porque eran tantos. Pensé, solo voy a poner las referencias y yo los leeré. Así que tendrán que buscarlo como yo tendré que buscarlo esta mañana. Pero para darles un atajo de los libros que vamos a elegir, voy a saltarme los profetas hoy. No lo hago porque los profetas no sean importantes, no lo hago porque no sean aplicables a sus vidas también, pero solo tenemos tanto tiempo y eventualmente se van a cansar de estar sentados y yo me voy a cansar de estar aquí de pie y ya saben, 4 es suficiente, ¿de acuerdo? Además, fueron los 4 que elegí y que me vinieron a la mente y tenía buenas aplicaciones para ellos, así que obtienes lo que tengo, ¿de acuerdo? Pero esta mañana comenzaremos con el libro de Ruth. Y este es un libro increíble. Y miras todos estos libros, tienes libros de historia y libros de la ley y libros de poesía y todas estas cosas. Pero luego tienes un libro como Ruth, es la historia de 2 mujeres. Y la que específicamente vamos a enfocarnos esta mañana en una historia llena, en un libro lleno de personas judías en el Antiguo Testamento. Ni siquiera vamos a empezar con una mujer judía. Esta mujer era una gentil, pero hay algo especial en ella. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Y vamos a comenzar en el versículo 11 y leer hasta el versículo 18. Pero Noemí dijo, regresen, hijas mías, ¿por qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en mi vientre que puedan ser sus maridos? Regresen, hijas mías, sigan su camino, porque soy demasiado vieja para tener un esposo. Si dijera que tengo esperanza, incluso si tuviera un esposo esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Se abstendrían de casarse? No, mis hijas, porque es extremadamente amargo para mí por su causa que la mano del Señor se haya vuelto contra mí. Entonces alzaron sus voces y lloraron. Y de nuevo Orfa besó a su suegra y Ruth se aferró a ella. Y ella dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje o que me aparte de ti, porque a donde tú vayas. Iré donde tú vayas y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si algo, excepto la muerte, nos separa. Y cuando Noemí vio que estaba decidida a ir con ella, no dijo más. Ahora, si nos detuviéramos aquí, esto sería una gran lección. Ahora, Ruth, por supuesto, es la nuera de Noemí. Noemí pierde a su esposo, sus 2 hijos mueren. Estamos hablando de recibir la peor parte del trato. Noemí y Ruth recibieron la peor parte del trato, pero aún así ella va a ser leal a ella. No la va a dejar, ¿verdad? La dedicación y lealtad. En sí misma sería una gran lección esta mañana, y no estoy diciendo que no sea una gran lección, pero hay una lección más grande y un punto más importante en el libro de Ruth. Y es una lección que se aplica a cada uno de nosotros. Así que vamos un poco más allá. Vamos a entrar en el capítulo 2. Entremos en el capítulo 2. Ahora bien, Naomi tenía un pariente de su esposo, un hombre valiente de la familia de Melech, cuyo nombre era Buz. Y Ruth la Moabita le dijo a Naomi, déjame ir al campo y recoger espigas detrás de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le dijo, ve, hija mía. Así que salió, fue y espigó en el campo detrás de los segadores y casualmente llegó a la parte del campo que pertenecía a Buz. No te pierdas eso, va a ser importante en un momento. Simplemente sucedió que llegó al campo de Buz. Me pregunto por qué fue eso.
Y he aquí, Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Entonces Boaz dijo al joven que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo que estaba a cargo de los segadores respondió, es la joven Movita, que regresó con Noemí del país de Moab. Ella dijo, por favor, déjame espigar y recoger entre las gavillas detrás de los segadores. Así que vino y ha continuado desde temprano en la mañana hasta ahora, excepto por un breve descanso. Entonces Booz le dijo a Ruth, ahora escucha, hija mía, no vayas a espigar en otro campo ni te alejes de este, sino quédate cerca de mis jóvenes. Mantén tus ojos en el campo que estabas cosechando y ve tras ella. No he ordenado a los jóvenes que no te toquen. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe lo que los jóvenes han sacado. Entonces ella se postró rostro en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Pero Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo me ha sido contado en su totalidad, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que no conocías antes. Que el Señor te pague por lo que has hecho y que recibas una recompensa completa del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, he hallado favor ante tus ojos, mi Señor, porque me has consolado y has hablado amablemente a tu sierva, aunque no soy una de tus siervas. Y a la hora de comer, Bus le dijo, ven aquí y come un poco de pan y moja tu bocado en el vino. Así que se sentó junto a los segadores y le pasó grano tostado, y comió hasta quedar satisfecha y le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Bus instruyó a los jóvenes diciendo, dejadla espigar incluso entre las gavillas y no la reprendáis. También sacad algo de los manojos para ella y dejadlo para que lo recoja y no la regañéis. Así que espigó en el campo hasta la tarde. Luego desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y ella lo tomó y fue a la ciudad. Su suegra vio lo que había espigado y también sacó y le dio la comida que le había sobrado después de haber quedado satisfecha. Y la suegra le dijo, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Ella le dijo a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del hombre con quien trabajé hoy es Booz. Y Noemí le dijo a su nuera, que sea bendecido por el Señor, cuya bondad no ha abandonado a los vivos ni a los muertos. Noemí también le dijo, este hombre es un pariente cercano nuestro, uno de nuestros redentores. Ahora hay muchas cosas sucediendo aquí. Pero es importante que notes este hecho, que Boaz es un redentor. Cuando leemos este libro es casi como una conclusión inevitable. Te presentan a Boaz en el versículo 1, que ella tenía un pariente cuyo nombre era Boaz. Pero al leer este último versículo aquí en los versículos 19 y 20, ella no sabía quién era Boaz. Ella simplemente estaba saliendo e intentando ir a alguna granja y seguir a los segadores recogiendo lo que ellos dejaban. Estaba tratando de rebuscar y buscar algo de comida, ¿verdad? Básicamente estaba saliendo a hurgar en la basura, por así decirlo, para encontrar algo con lo que alimentar a ella y a su suegra. ¿Y dónde terminó ella por casualidad? En el campo de Bus. ¿Y cómo la trató Bus? Ella es una extranjera, no es judía, es una gentil, pero le cuentan lo que ella ha hecho. Y no solo le permite recoger las sobras, sino que ¿qué empieza a hacer? Empieza a darle todo lo que puede llevar. Y no solo le da grano para llevar a casa, sino que también que le da de cenar. Y no solo le da de cenar, sino que la envía a casa con un plato para llevar, ¿verdad? Vas a Texas Roadhouse y te dicen, ¿quieres un plato para llevar? Sí, quiero un plato extra de panecillos y un plato para llevar, porque voy a llevarme esa mantequilla de canela que tienen y me la voy a llevar a casa. ¿Verdad? ¿Ustedes saben cómo funciona esto?
El libro de Ruth es literalmente una parábola de la vida real para nosotros. Porque cuando lo piensas, Ruth nos representa a nosotros y Boaz va a representar a Dios. Pero para que entiendas el libro de Ruth, realmente necesitas entender esa palabra en el versículo 20. Él es un pariente cercano a nosotros. Él es uno de nuestros redentores. Ahora, un redentor es alguien que compra algo o a alguien de vuelta. Correcto. Vas a la tienda y recoges ese paquete de platos de papel y lo redimes. Intercambias algo de valor por ello. Verás, Naomi y Ruth habían perdido a su esposo. Habían recibido la peor parte del trato. Realmente no tenían forma de mantenerse en esa cultura. Ella literalmente está saliendo a buscar en la basura, tratando de alimentarse. Y si sigues leyendo en el capítulo 4, Boaz va a redimirla. Literalmente va a cogerla, va a ser la parte de su familia. No solo va a cuidar de Ruth, sino también de su suegra. Él va a alimentarlas, él va a proveer para ellas. Y además de eso, si tiene hijos con Ruth, esos hijos serán considerados como de quién, de su difunto esposo. ¿Te imaginas tener un hijo o una hija, criarlos, proveer para ellos y protegerlos y que ni siquiera sean tuyos? Quiero decir, biológicamente son tuyos, pero legalmente no lo son. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué vos redimirías? Te diré por qué. Porque vio valor en ella. Ella no tenía que quedarse con Noemí, no tenía que dejar su tierra natal, no tenía que salir a buscar comida en la basura, tratando de alimentar no solo a sí misma, sino también a su suegra. Pero ella no hizo. Él vio valor en ella, así que la redimió. ¿Qué crees que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Qué crees que Cristo ha hecho por ti al morir en la cruz? ¿Qué crees que Cristo ha hecho por mí? Morir en la cruz por mis pecados. ¿Por qué? ¿Por qué pagaría una deuda que no debía? Porque ve valor en mí y Él ve valor en ti. Ahora puede que no te sientas valioso, puede que no pienses que eres valioso, pero no me importa si lo piensas o lo sientes o no. ¿No crees que eres valioso para Dios? Literalmente tomó un pedazo de su espíritu, lo rompió y lo puso en ti. Te dio un alma. ¿No crees que eres valioso para Dios? Si no crees que eres valioso, te prometo que esa es una mentira que no viene del cielo, viene del mismo infierno, porque eres valioso. Dios envió a su único hijo, su unigénito, para que muriera. ¿Por qué? Porque amó tanto al mundo y no está hablando de árboles, grillos y ranas, está hablando de ti. Dios ama a todos, a cada uno de nosotros. Él ve un valor en nosotros, un potencial en nosotros que la mayoría de las veces ni siquiera podemos ver nosotros mismos. Eso es lo que aprendimos del libro de Ruth. Dios nos ha redimido si lo permitimos, si nos quitamos de nuestro propio camino, si seguimos su senda y dejamos de intentar seguir la nuestra, porque tenemos valor. Ahora, hemos visto a una mujer poderosa, como dije, una gran historia. Lean el resto del libro, pero vamos a seguir adelante esta mañana y vamos a ver a otra mujer poderosa en el Antiguo Testamento. Y esta mujer también nos enseña otra lección valiosa. Acompáñame al libro de Esther. El libro de Esther, quien eventualmente se convertirá en la reina Esther. Bien, no creo que ella creciera pensando que iba a convertirse en reina. Probablemente no estaba en su, ya sabes, hoy en día muchas veces en los libros de autoayuda te dicen que tengas un tablero de visión, ¿verdad? Trata de averiguar hacia dónde va tu vida. Hazte un plan para los próximos 5 o 10 años y recorta pequeñas imágenes de las revistas y las pones en él y, ya sabes, trabaja hacia esas cosas. No creo que ser reina estuviera en el tablero de visión de Esther, pero ¿sabes qué? A veces Dios nos da oportunidades que no sabíamos que venían y nos pone en un lugar y pensamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero te voy a decir que donde estás no es un accidente.
¿verdad? Veamos el capítulo 2 de Esther, comenzando en el versículo 1. Después de estas cosas, cuando la ira del rey Asuero se había calmado, recordó a Basti y lo que ella había hecho y lo que se había decretado contra ella. Entonces los jóvenes que servían al rey dijeron que se busquen jóvenes vírgenes hermosas para el rey y que el rey nombre oficiales en todas las provincias del reino para reunir a todas las jóvenes vírgenes hermosas en el harén de Susa, la ciudadela, bajo la custodia de Hegai, el eunuco del rey, que está a cargo de las mujeres, y que se le den sus cosméticos, y que la joven que agrade al rey en lugar de Basti desagrade al rey. Y así lo hizo. Entonces lees el capítulo 1 y el rey tiene esta gran, enorme y larga fiesta. Y al final de todo esto, después de la gran fiesta, va a organizar otra fiesta de una semana. Porque supongo que si eres rey, puedes hacer ese tipo de cosas si quieres. Pero su reina no saldrá. Y entonces, adivina que ella está fuera. Ahora podemos debatir si fue correcto o no que ella saliera. Me imagino que hay más en estas circunstancias de lo que sabemos. Probablemente tenía una buena razón para no salir. Pero independientemente, el rey está buscando una nueva reina. Y van a ir a reunir a todas las jóvenes juntos. Y él va a elegir y mirar. Solo adivina a quién va a elegir primero. Ahora, había un judío en Susa, la ciudadela, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, un benjaminita, que había sido llevado de Jerusalén entre los cautivos, llevado con Jeconías, el rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado. Él estaba criando a Adasa, es decir, a Esther, la hija de su tío, porque ella no tenía ni padre ni madre. La joven tenía una figura hermosa y era agradable a la vista, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como su propia hija. Así que cuando se proclamó la orden del rey y el edicto, y cuando muchas jóvenes fueron reunidas en Susa, la ciudadela, bajo la custodia de Hegai, Esther también fue llevada al palacio del rey y puesta bajo la custodia de Hegai, quien estaba a cargo de las mujeres. Entonces, Esther resulta ser una joven hermosa y resulta estar en cautiverio babilónico y resulta estar en el momento y lugar adecuados cuando el rey busca una nueva reina, lo cual, por cierto, no sucede todos los días. No es común que el rey simplemente destierre a la reina y comience a buscar una nueva reina. Pero, sin embargo, ella está aquí en el lugar correcto, en el momento correcto. Y sigues leyendo y sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Ella va a convertirse en reina. Pero la pregunta que tengo para ti es ¿por qué? ¿Por qué se convierte en reina? ¿Cuál era el propósito de eso? ¿Por qué Dios la puso en este lugar específico? Bueno, supongo que no te sorprende, pero Dios la puso en ese lugar tan específico por una razón muy específica. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4, si recuerdas, cuando llegas a este punto, se ha emitido un decreto contra todo el pueblo judío. En un día y una hora determinados será permitido que todos en la tierra asesinen al pueblo judío. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza y salió al medio de la ciudad y clamó con un grito fuerte y amargo. Se acercó a la entrada de la puerta del rey, porque no se permitía entrar a la puerta del rey vestido de cilicio. En cada provincia donde había llegado la orden y el decreto del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentación, y muchos de ellos yacían en cilicio y ceniza. Cuando las doncellas de Esther y sus eunucos vinieron y se lo contaron, la reina se angustió profundamente y envió ropas para vestir a Mardoqueo para que se quitara el cilicio, pero él no las aceptó. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos del rey que había sido designado para atenderla, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para averiguar qué sucedía y por qué. Adoc salió a ver a Mardoqueo en la plaza abierta de la ciudad frente a la puerta del rey, y Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido y la suma exacta de dinero que Amán había prometido pagar en el tesoro del rey para la destrucción de los judíos. Mardoqueo también le dio una copia del decreto emitido en Susa para la destrucción, para que se lo mostrara a Esther y le explicara,
y le ordenara que fuera al rey a suplicarle su favor y a interceder por su pueblo. Y Adoc fue y le dijo a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces Esther habló con Adoc y ordenó que fuera a Mardoqueo y le dijera: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que si algún hombre o mujer va al rey al patio interior sin ser llamado, hay una sola ley: ser puesto a muerte, excepto aquel a quien el rey extienda su cetro de oro para que viva. Pero en cuanto a mí, no he sido llamada para ir al rey durante estos 30 días. Y le contaron a Mardoqueo lo que Esther había dicho. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther: no pienses que en el palacio del rey escaparás más que todos los demás judíos. Si te quedas callada en este momento, el alivio y la liberación surgirán para los judíos desde otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este. Entonces Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa. Ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días, día y noche. Yo y mis doncellas también ayunaremos como ustedes. Luego iré al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, perezco. Mordecai entonces se fue e hizo todo lo que Esther le había ordenado. ¿Por qué estaba ella en esta situación? Mardoqueo dice: tal vez fuiste traído al reino para un momento como este. ¿Sabes qué? Voy a arriesgarme aquí, pero no creo que tal vez ella fue traída al reino para un momento como este. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Crees que Esther es la única a la que Dios ha puesto en una situación particular, en un lugar determinado, en un conjunto de circunstancias determinadas? Sabes, muchas veces puede que ni siquiera nos guste donde estamos, pero te voy a decir que Dios te ha traído a este punto y a este lugar para un momento como este. El mundo no te necesitaba hace 50 años, ni hace 100 años, ni hace 200 años. Esto se relaciona con el tema del valor. Bueno, no creo que sea valioso. No creo que pueda hacer nada. Sí, bueno, puedes pensar lo que quieras, pero no es cierto. Fuiste traído al reino para un momento como este. Y dice: bueno, Doug, no sé qué puedo hacer. No puedo hacer algo grande como lo hizo Esther. Bueno, nadie dijo que tenías que hacer algo grande. Tal vez Dios necesite que hagas esa pequeña cosa que nadie más puede hacer. Quiero decir, en relación con Dios, todo es una cosa pequeña, ¿no es así? Entonces, ¿quién soy yo para juzgar y decir que donde Dios me ha puesto y lo que quiere que haga es grande o pequeño? Él es el alfarero, yo soy el barro. Pero si me detengo y digo: bueno, no soy lo suficientemente bueno, o no soy esto, o no soy aquello, realmente no soy tan importante para el reino. Pero dejo que Satanás me impida hacer exactamente lo que Dios quiere que haga. Y qué vergüenza y qué tragedia sería si Dios, que ha preparado todas estas buenas obras para que yo ande en ellas, Efesios 2, versículo 10. Si Dios ha hecho todas estas cosas, ha trazado un camino para que yo lo siga, y no lo hago porque no creo que soy lo suficientemente bueno, porque no creo que soy lo suficientemente especial, porque bueno, simplemente no lo sé. No puedo hacer cosas grandes, así que no voy a hacer cosas pequeñas. Qué horrible, qué triste. Su cuerpo es un grupo de personas, es un cuerpo de personas juntas. Hay todo tipo de pequeñas partes de tu cuerpo que si las cortamos te dolerían. Vamos a quitar algunos ligamentos de tus dedos de los pies y veamos si puedes mantenerte de pie. ¿Verdad? Las cosas pequeñas son tan importantes como las que consideramos grandes. Tú, sentado aquí hoy en un banco, eres tan especial y tan importante como yo, un predicador. Solo soy un tipo. No hay nada especial en mí. Yo juego un papel en el reino. ¿Y sabes qué? Tú también juegas un papel en el reino. Además, tu papel es en muchos aspectos mucho más importante que el mío. Mi papel es fácil. Vengo a hablar contigo durante 30 minutos el domingo y el miércoles por la noche, el domingo por la noche. Tu papel es salir y ser sal y luz. Esa es la parte importante. Esa es la parte especial donde estás. No es un error. Muy bien. Entonces hemos visto a dos mujeres muy especiales,
Ahora vamos a pasar a un hombre, vamos a pasar al libro de Nehemías, ¿de acuerdo? Tomen sus Biblias, acompáñenme. El libro de Nehemías, otro gran libro. Este y el de la reina Esther son durante el tiempo de la cautividad del pueblo de Dios. Y Nehemías es otro de estos individuos en cautiverio. Versículo 1, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Sucedió en el mes de Quisleu, en el año 20, mientras yo estaba en la ciudadela de Susa, que es el mismo lugar donde estaba Esther, que Hananí, uno de mis hermanos, vino con ciertos hombres de Judá, y les pregunté acerca de los judíos que habían escapado, que habían sobrevivido al exilio, y acerca de Jerusalén, y me dijeron, el remanente que ha sobrevivido al exilio en la provincia está en gran aflicción y deshonra. Las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas destruidas por el fuego. Versículo 4. Tan pronto como escuché estas palabras, me senté y lloré y lamenté por días, y continué ayunando y llorando ante el Dios del cielo. Nehemías escucha sobre su tierra natal y está en ruinas, y le rompe el corazón. Si sigues leyendo en el versículo 1 o capítulo 1, verás toda su oración que literalmente derrama. Y el libro de Nehemías es un gran libro. Me encanta el libro, pero solo vamos a mirar un punto específico en este libro esta mañana en el capítulo 2, porque quiero que entiendas esto en el capítulo 2, en el mes de Nisan, en el 20º año del rey Artajerjes. Cuando el vino estaba delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Hasta ahora no había estado triste, no había estado triste en su presencia, y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Esto no es más que tristeza del corazón. Entonces tuve mucho miedo. Le dije al rey que el rey viva para siempre. ¿Por qué no habría de estar triste mi rostro cuando la ciudad, en lugar de las tumbas de mis padres, yace en ruinas y sus puertas han sido destruidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué estás pidiendo? Así que oré al Dios del cielo y le dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado favor ante tus ojos, que me envíes a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que la reconstruya. Y el rey me dijo, con la reina sentada a su lado, ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Y cuándo regresará? Así que agradó al rey enviarme cuando le di un tiempo. Y dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores de la provincia más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y la carta pedía al guardián del bosque del rey que me diera madera para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, del muro de la ciudad y para la casa que habitaré. Y el rey me concedió lo que pedí, porque la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Ahora, hablamos esta mañana en la clase de Biblia que muchas veces nos cuesta ponernos en el contexto de las Escrituras. Y desde la oración del versículo 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, lo leemos uno tras otro. Pero la Biblia aquí te dice en qué meses ocurrieron estas cosas. Y no te aburriré con una lección sobre el calendario judío, pero hay como 4 meses de diferencia entre cuando él primero escucha la noticia y este día en el capítulo 2. 4 meses ha estado rezando esta oración y ha estado de luto. ¿Y qué pasaría si tuvieras que esperar 4 meses por una respuesta a una oración? ¿Pensarías que Dios no está haciendo nada? ¿Pensarías, bueno, esto es inútil, Él ya sabe, nunca va a responder? 4 meses son una gota en el océano para Dios. 4 meses realmente son una gota en el océano para nosotros. Pero no parece así porque tenemos que vivir día tras día tras día. Pero aún así, Él alaba la oración. Dios, hagamos algo por la ciudad. Y 4 meses después surge la oportunidad. Pero quiero que notes que cuando está triste frente al rey, Nehemías era el copero del rey. Ese es un trabajo muy importante. Tenías que beber primero para asegurarte de que no tuviera veneno. Eso es lo que hacía el copero del rey. Tenías que ser una persona muy confiable para darle una bebida al rey. Y él lo mira y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Alguna vez tu jefe te ha llamado a la oficina y te ha dicho, necesitamos hablar? ¿Por qué estás triste? Bueno, mi hogar está destruido. Y quiero que notes el versículo 4. El rey me dijo, ¿qué estás pidiendo? Nehemías no pidió nada.
Nehemías dijo, mi tierra natal está destruida, y el rey abrió la puerta. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero? ¿Qué hizo antes de responder al rey? El rey dice, ¿qué estás pidiendo? Y él dijo, oré al Dios del cielo. ¿Por qué oró? Creo que porque estaba muerto de miedo. Una cosa, pero otra cosa, me pregunto si tenía alguna duda sobre si podría hacerlo. Lees este libro y Nehemías guía al pueblo de Dios y reconstruye los muros. Y quiero decir, es simplemente asombroso lo que pudo hacer. Pero entendía él en el capítulo 2 lo que podía hacer. Quiero decir, va a decir, oye jefe, me darías unos 3 o 4 años libres y me darías una tarjeta de crédito ilimitada de Home Depot. Y escribirías una carta a todas las policías estatales entre aquí y allá para que pueda acelerar y hacer lo que quiera y salir de la cárcel gratis. Quiero decir, pidió la luna y el rey dice que está bien entendido. A veces tenemos más miedo de la respuesta a una oración que del problema en la oración. Entendemos el problema, pero ¿y si resulta que tal vez soy parte de la solución? Primera fila, ¿quieres que vaya? Dios llama a Moisés y le dice, quiero que vayas y saques a mi pueblo de la tierra de Egipto. No soy muy buen orador, yo hice tu boca, lo sé. Envía a otra persona. No, cariño, te estoy enviando a ti. Aprendimos de Nehemías que puedes hacer más de lo que crees que puedes. Absolutamente puedes hacer más de lo que crees que puedes. Y sé que da miedo y sé que es difícil. Créeme, me empujaron el año pasado. El 2 de enero estaba sentado allí y pensé, hombre, ¿qué traerá esto? Y recibí un mensaje de texto. Vas a ir a Honduras, no puedo hacer eso. No puedo ir al otro lado del mundo. Tengo hijos, tengo una familia, tengo esto, tengo. Sí, podría hacerlo. De hecho, lo vamos a hacer de nuevo aquí en un par de semanas. Puedes hacer más de lo que crees que puedes. El problema es, ¿vas a dejar que tu miedo se interponga? ¿Vas a confiar en Dios más de lo que temes lo que puedes hacer? Dios entiende tu potencial. Dios sabe lo que puedes hacer. El problema es lograr que tú mismo creas lo que Él ya entiende, ¿verdad? Tal vez fuiste puesto en un reino para un momento como este y tal vez puedes hacer más de lo que te das cuenta. Ahora, muy rápidamente, este último punto. A veces hacer más de lo que crees que puedes hacer no es divertido. De hecho, puede ser un verdadero sufrimiento. Mira a Job, ¿verdad? Job capítulo. Había un hombre en la tierra de Uz cuyo nombre era Job. Y ese hombre era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 5,000 yuntas de bueyes y 500 asnas, y tenía muchos sirvientes. De modo que este hombre era el más grande de todos los pueblos del oriente. Sus hijos solían ir y celebrar un banquete en la casa de cada uno en su día, y enviaban a buscar a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Y cuando los días del banquete habían terminado, Job los enviaba y los consagraba, y se levantaba temprano en la mañana y ofrecía holocaustos según el número de todos ellos. Porque Job decía, puede ser que mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, Satanás también vino entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre intachable y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, ¿acaso teme Job a Dios sin motivo? ¿No has puesto una cerca alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene.
y te maldecirá en tu cara? Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solo no extiendas tu mano contra él. Así que Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo que los bueyes estaban arando y los asnos pastando junto a ellos. Y los sabeos cayeron sobre ellos, los tomaron y mataron a los siervos a filo de espada. Y solo yo he escapado para contártelo. Y mientras él aún hablaba, vino otro y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los siervos y los consumió. Y yo he escapado para contártelo. Y mientras él aún hablaba, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 grupos e hicieron incursiones sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los siervos a filo de espada. Y solo yo he escapado para contártelo. Mientras él aún hablaba, vino otro y dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y he aquí, un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y están muertos, y solo yo he escapado para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, cayó al suelo y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios de nada malo. Y podemos seguir leyendo este libro y verás cuando su esposa viene a él y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Y dijo, ¿aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal? Job sufrió una pérdida inmensa. Pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Era de alguna manera mejor que tú? ¿O mejor que yo? ¿Cómo hizo Job esto? Lo hizo con fe, pero también lo hizo con ¿qué? Perspectiva. Te voy a decir, la perspectiva es algo poderoso. La perspectiva es algo que puede cambiar tu vida. Todo lo que tenía le fue arrebatado y aún así Job podía ver a Dios. Todo en su vida, excepto 3 sirvientes, su esposa le fue arrebatado. Y aún así se inclina y adora a Dios porque entiende que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. ¿Cómo podía ver que Job tenía perspectiva? Te voy a decir, es tan fácil cuando somos nosotros los que sufrimos, cuando somos nosotros los que perdemos, cuando somos nosotros los que estamos en ese valle, perder la perspectiva. No poder ver que esta vida sigue siendo corta en comparación con la eternidad, que todavía hay un Dios sentado en el trono en el cielo que nos ama y que nada puede separarnos de ese amor. La única manera de superarlo es con fe y perspectiva. Te lo prometo. Joe va a luchar. Va a tener 3 amigos que vienen e intentan mejorar las cosas, pero las empeoran. Todas estas cosas. Y llegas al final del libro y Dios responde a Job. Y la respuesta básicamente es que no tiene una respuesta. Su respuesta es, soy Dios y tú no lo eres. Esa es la respuesta que Job recibe. Pero en todo esto, Job no perdió la perspectiva. Y porque no perdió la perspectiva, no perdió el ánimo. Y no sé por lo que estás pasando y no sé por lo que tendrás que pasar. Pero voy a decirte, tener la perspectiva que tenía Job, hablamos de la paciencia de Job. No sé cuánta paciencia tenía el hombre, pero tenía perspectiva. Podía seguir viendo a Dios sin importar lo que sucediera a su alrededor, lo que tuviera o lo que no tuviera. Y quiero decirte que nos vendría bien aprender la misma lección. Sabes, esta mañana hemos cubierto mucho terreno y sé que hemos leído mucho y probablemente ya te he confundido bastante. He terminado de leer las escrituras, pero solo quiero decir esto. Dicen que hay un viejo dicho que dice que hay 3 tipos de personas en el mundo. Aquellos que aprenden de los errores de los demás, aquellos que aprenden de sus propios errores y aquellos que no aprenden de ninguno. Y las personas que leímos hoy no necesariamente cometieron un error, pero la aplicación sigue siendo válida. Dios nos ha dado a estas personas tan especiales para que aprendamos de ellas. ¿Estás dispuesto a aprender de ellos y de sus ejemplos? ¿Qué necesitas esta mañana? ¿Te duele el corazón? ¿Estás luchando? ¿Necesitas convertirte en cristiano? ¿Necesitas regresar? Solo necesitas que algunas personas te rodeen con sus brazos, te amen y te ayuden a caminar un día más, un paso más. No sé qué necesitas, pero ven mientras tenemos una invitación. Acá en